Hola, bienvenidos. La clase de hoy la vamos a dedicar a la fuerza eléctrica y a la ley de Coulomb. Resulta que el fenómeno eléctrico se conoce desde hace 1000 años o más. Pero fue Coulomb, más o menos en el 1780, que estudió el fenómeno en profundidad y llegó a la ley que vas a conocer hoy. Resulta que algunos cuerpos presentan una propiedad que llamamos propiedad eléctrica, no todos los cuerpos. A los que presentan esa propiedad les asignamos una magnitud llamada carga. La carga la simbolizamos con la letra Q minúscula o Q mayúscula. En general usamos la Q minúscula para cargas pequeñas y la mayúscula para cargas más respetables. Y lo que encontró Coulomb es que la manifestación de la propiedad eléctrica es una fuerza que a veces es de atracción y a veces de repulsión. Y además logró cuantificar esa fuerza y estableció su ley, diciendo que la fuerza eléctrica era igual al valor de una constante, que la llamamos constante de Coulomb, por el producto de las cargas entre los dos cuerpos que se estén atrayendo o repeliendo, dividido la distancia al cuadrado entre los dos cuerpos que se atraen o repelen. En honor a Coulomb, la unidad con la que medimos las cargas es el Coulomb, que se simboliza con la letra C mayúscula. A partir de ese valor podemos despejar la constante de Coulomb, acá te la presento, y el valor que obtiene es de 9 por 10 a la novena, ahora fíjate las unidades, Newton por metro cuadrado dividido Coulomb cuadrado. Son las unidades correspondientes para que el resultado de su ley nos dé Newton, que es la unidad en la que se miden las fuerzas. Esa propiedad eléctrica, o sea, la carga, viene en dos sabores. Esos dos sabores los podríamos haber llamado dulce y salado, o rosa y celeste, o cualquier otro par de nombres que las distinga. Pero, habida cuenta que la propiedad eléctrica es aditiva, resulta muy apropiado asignarles números con signo. Entonces tenemos cargas positivas y cargas negativas. El signo se asignó por azar. Tiraron la monedita y a estas les tocó positivas y a estas negativas. Las cargas positivas no tienen nada de positivo en sí mismo, no es que sean buenas, ni las cargas negativas tienen nada de negativo en sí mismo. Es el signo que les tocó al azar. Así como la fuerza gravitatoria es la modeladora del cosmos, las galaxias, los sistemas planetarios, el universo en general, la fuerza eléctrica es la organizadora de la materia. Todo lo que se te ocurra pensar de la materia en tu vida cotidiana está organizado eléctricamente. Las propiedades de la materia, su dureza o su blandura, depende de la fuerza eléctrica. La materia hace cosas maravillosas y esas cosas también dependen de la fuerza eléctrica. Genera sistemas vivos. La vida es un fenómeno, en el fondo, eléctrico. Y todas las características asociadas a la vida, lo mismo. Vas a tener una clase de impulso nervioso, un fenómeno netamente eléctrico. Este video que yo esté hablando y que vos me estés viendo es un fenómeno eléctrico. Y ni hablemos de la tecnología que hay en la cámara o en tu dispositivo reproductor. Hablemos de lo que vos estás pensando y de lo que yo pienso para decirte cosas. Son fenómenos eléctricos que ocurren en nuestros cerebros. Todo lo que pasa adentro de nuestro cuerpo es también un fenómeno eléctrico. El lenguaje de las moléculas que hacen todas nuestras actividades adentro del cuerpo son fenómenos eléctricos. Mira, acá tenés un modelo de la lisosima. Es una proteína muy común de los organismos vivos, los animales. Este es un modelo de bolas. Es una macromolécula. Las bolitas grises son carbonos, los azules son nitrógenos, los amarillos son azufres, los hidrógenos no se muestran.
El lenguaje de las moléculas, como por ejemplo un neurotransmisor se une a su receptor para que el impulso nervioso viaje de una neurona a otra y se genere, por ejemplo, un movimiento o un pensamiento, tiene que ver con la electricidad. Por ejemplo, para que la lisosima se una a una molécula sobre la cual va a ejercer una actividad, no solamente tiene que haber un encaje estérico es lo que le decimos un encaje de las formas, sino que tiene que haber un ambiente eléctrico que atraiga y encaje a la molécula a la cual va a cortar. La lisosima es una molécula de corte. Acá yo le dibujé, esto lo inventé yo, cargas en la superficie que generan un ambiente eléctrico. Entonces la molécula que se le acerca y se va a colocar en el lugar de acción de la lisosima tiene que tener el ambiente eléctrico que encaje con su receptor para poder realizar la función biológica que le toca. Todo el lenguaje molecular de nuestro metabolismo es por fuerzas eléctricas. También es cierto que la molécula está integrada, armada con fuerzas eléctricas. No es solamente la comunicación, es el armado interno de la molécula lo que tiene una organización eléctrica. ¿Te acordás de esa historia de los átomos que tienen un núcleo cargado positivamente y una nube electrónica cargada negativamente? Bueno, ya sabés que positivo y negativo son arbitrarios. La propiedad eléctrica se manifiesta cuando hay un exceso de alguna de las dos cargas. Por ejemplo, si tenemos una molécula de cloruro de sodio, sal común de mesa, y la metemos en el agua, inmediatamente se disocia en dos partes y tenemos el ion cloro, también llamado cloruro, y el ion sodio. Cada uno de estos dos tiene un exceso de carga, el cloruro un exceso de carga negativa, se simboliza así, y el sodio un exceso de carga positiva, se simboliza así, y ahora manifiestan la propiedad eléctrica. Pero cuando estaban unidos en el cristal, no había exceso, entonces no se manifiesta la propiedad eléctrica. La carga más pequeña que existe es la del electrón, o si vos querés también la del protón. En el electrón es negativo y en el protón es positivo. Eso es una carga elemental. Se simboliza así, la carga elemental es E- y vale 1,602 por 10 a la menos 19 coulombs. Es muy pequeña. En los fenómenos microscópicos o minúsculos o del orden atómico, es importante recordar que la propiedad carga es discreta, o sea, va de a saltos. Y cada uno de esos saltos es una carga elemental. O sea, no existe ningún cuerpo en el universo, ni va a existir, que tenga una carga de 0,6 cargas elementales, ni de 2,7 cargas elementales. En el orden macroscópico, el escalón es tan pequeñito que puede considerarse a la carga como una magnitud continua. Pero en el orden microscópico hay que recordar que se trata de una magnitud discreta, va de a saltos. La ley de Coulomb, tal como él la formuló, es válida para el vacío, o sea, se supone que las cargas que se enfrentan, se encuentran y se manifiesta la fuerza de repulsión o de atracción, ocurre en el vacío. Pero ¿qué pasa cuando esas cargas se enfrentan en otro medio? Bueno, simplemente se hace una corrección a la ley de Coulomb referente al medio. Basta con dividir la constante de Coulomb por un número que llamamos constante dieléctrica o permitividad relativa o épsilon relativo. Y se simboliza, en relación a este último nombre, con la letra épsilon sub r.
Y te presento una tabla con varios medios, 4 medios, y sus respectivos epsilon relativos. En el caso del vacío vale 1, por lo tanto la ley de Coulomb queda tal cual te la mostré antes. En el caso del aire, el epsilon relativo vale 1,00059. Nosotros en nuestros trabajos lo vamos a aproximar a 1, y lo que nos está diciendo que en el aire las cargas se comportan casi igual que en el vacío. Fíjate el epsilon relativo del agua, vale 80. O sea que las fuerzas eléctricas o electrostáticas, así se las llama las fuerzas de Coulomb, son 80 veces menores si las cargas se encuentran sumergidas en el agua. En el caso de la membrana plasmática, o sea, la grasa, que va a ser muy importante en la medicina, el epsilon relativo vale 8. La ley de Coulomb la podemos entonces generalizar mostrándotela así. Le agregamos el epsilon relativo en el denominador. Hay varios ejercicios de nuestras guías que ya podés abordar con la ley de Coulomb. Tienen en general este estilo. Suponete que tenés 3 cargas en el espacio o en algún medio y se pregunta ¿cuánto vale la fuerza neta sobre una de las 3 cargas? Por ejemplo, la 3. Entonces, ¿cómo se opera? Lo fundamental es que entiendas que la ley de Coulomb se aplica de a pares. Entonces, lo primero que haces es encontrar la fuerza de atracción y repulsión entre la 1 y la 3. Después la fuerza de repulsión o atracción entre la 2 y la 3. Fíjate que sobre la carga 3 aparecen 2 fuerzas. Para conocer la fuerza neta la tenés que componer como hiciste composición de fuerzas en todo el capítulo de dinámica. Tenés ahí un trabajito geométrico o trigonométrico que hacer. Y por último encontrás el valor de esa fuerza como lo hiciste anteriormente. Esto es todo por esta clase, pero te quiero dar la bienvenida al universo de la electricidad, que es maravilloso y que tiene implicancias en innumerables e impensados lugares que te van a sorprender y te van a maravillar. Te agradezco la atención y nos vemos en el próximo video.